Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en San Juan, Argentina. Y el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: libres, pero esclavos de corazón. Y la lectura bíblica nos lleva en esta oportunidad al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36, en la versión Reina Valera 1960. Dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en otra versión de la palabra de Dios, uno de los versículos que hemos leído, dice el versículo 34, Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. La idea de esclavitud que tenemos hoy en día no coincide con la práctica de los hebreos. Básicamente, un esclavo era un trabajador. Hay un término hebreo que se utiliza para describir la palabra esclavo, que precisamente nos habla de esto, de que el esclavo era un trabajador. Pero el esclavo, dice, no recibía salario por su trabajo, como pasaba con el jornalero. Además, formaba parte de la familia y del patrimonio familiar del amo, como describe Levítico 22:11 y Levítico 25:46. Sus hijos nacían esclavos también, eso lo describe Génesis 17:12. El amo podía buscarle compañero o compañera, como describe Éxodo 21 del 1 al 5. Los esclavos estaban obligados a guardar el sábado y las fiestas, como describe Éxodo 20:10, Deuteronomio 16 del 11 al 14. Participaban de la Pascua, para lo cual tenían que ser circuncidados, según Génesis 17:12, Éxodo 12:44. Los jornaleros, sin embargo, no debían participar. Y hay un ejemplo del criado de Abraham que le iba a heredar si su amo llegaba a morir sin dejar descendencia, como lo describe Génesis 15:3. En pocas palabras, si tenemos que hablar del esclavo, el esclavo convivía con los hijos de la familia, como hemos descrito, era parte de la familia, del patrimonio familiar del amo, guardaba también los días de reposo, las fiestas judías, participaban de la Pascua, estaban allí, tenían prácticamente, podemos decir, las mismas obligaciones que un hijo. Sin embargo, como Jesús describe acá, el esclavo no quedaba para siempre en la casa, en la familia, pero el hijo sí quedaba para siempre. Entonces, el Señor Jesucristo aquí hacía un llamamiento a los que habían creído en Él a dejar la esclavitud, pero la esclavitud del pecado,
Ellos se consideraban libres por el solo hecho de descender de Abraham, y ellos decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Sin embargo, ellos allí estaban omitiendo el recuerdo de la salida de Egipto. ¿Por qué los israelitas habían estado allí en Egipto? ¿Cómo habían sido esclavos por más de 400 años? Y cómo Dios levantó un líder como Moisés que los sacó de la esclavitud. Y se habían olvidado también que verdaderamente ellos salieron de la esclavitud física a la que estaban sometidos en Egipto. Pero sin embargo, su corazón siguió siendo el corazón de un esclavo. ¿Qué características tenía un esclavo allí en lo que era Egipto? ¿Qué características podemos encontrar en un esclavo que había en el pueblo de Israel al salir de Egipto? Y que por más que vio las maravillas de Dios, su corazón seguía siendo el corazón de un esclavo, con características de un esclavo y no de una persona que era libre. En primer lugar, tenemos que hablar y describir que un esclavo es una persona cobarde. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18 en la versión Dios habla hoy dice: Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieron que hacerlo, y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Dios sabía que los israelitas no iban a querer pelear. No estaban en condiciones de hacerlo. Ellos habían vivido mucho tiempo en la esclavitud, sometidos, llenos de miedo, con temor a lo que los egipcios pudieran demandar de ellos, exigirle, con temor a los azotes, a los castigos que recibían, a los trabajos pesados, a las amenazas de los capataces, a las amenazas del mismo faraón. Entonces Dios sabía que en el corazón de los israelitas había cobardía y que no iban a querer pelear aunque Dios les dijese que iban a obtener la victoria. Por tanto, vemos acá en primer lugar la primera característica de un esclavo, y es que un esclavo es una persona cobarde. Y no solamente la cobardía abarcaba el enfrentamiento con ejércitos enemigos, sino que esta cobardía se manifestaba también a la hora de presentarse ante la presencia de Dios. Éxodo capítulo 20 del versículo 18 al 21 en la versión Dios habla hoy dice: Los israelitas sienten temor de Dios. Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: Háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés les contestó: No tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios. Dios se manifestó en el Sinaí por medio de truenos, relámpagos, sonidos de trompeta, humo. Y al ver esta escena, los israelitas tuvieron miedo. Pero Moisés les aclara que el propósito de Dios al manifestarse allí
era que ellos tuvieran temor de Dios, que no es lo mismo que el miedo, sino que en ellos se generara una sumisión a Dios y también que en ellos naciera el deseo de obedecer a Dios, de ajustarse a los preceptos de Dios. Sin embargo, ellos, al tener un corazón cobarde, tuvieron miedo. Y aunque Dios había venido con ese propósito y que Moisés les enseña y les aclara que el fin de Dios con esa manifestación, podemos llamarle estruendosa, violenta, era que ellos sintieran temor de Él, que caminaran en sus estatutos, para que ellos no pecaran, para que ellos no cometieran pecados y por supuesto no vivieran las desagradables consecuencias que el pecado también lleva. Ya el pecado por sí solo es algo que ofende a Dios, es algo que nos daña, y más cuando experimentamos también sus consecuencias, que en algunos casos es a corto o a largo plazo, pero siempre las consecuencias llegan. Por eso el Señor nos dice que el pecado nos va a alcanzar. Pero a pesar de que Moisés les aclara eso, dice el versículo 21, el pueblo se mantenía alejado de Dios, no quería escuchar a Dios. Le dijo a Moisés: recibe tú las indicaciones y háblanos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Era cobardía, no querían escuchar a Dios, no querían escuchar su palabra, no querían escuchar sus exigencias, sus demandas, ni siquiera querían escuchar sus derechos. Se mantenían alejados. Y allí vemos una de las características de un esclavo, y que nos hace ver que el pueblo de Israel era también esclavo, porque tenía un corazón de esclavo. No vivían como personas libres. Y hoy sucede lo mismo. Cuando nos alejamos de Dios, de su palabra, cuando no queremos escuchar a Dios, cuando nos oímos pesadamente las escrituras como el pueblo de Israel así lo oyó, nos alejamos, porque en realidad hay cobardía. No queremos obedecer a Dios, porque sabemos que obedeciendo a Dios vamos a sufrir y vamos a tener que enfrentar situaciones adversas. Pero no, es preferible seguir viviendo en la comodidad, seguir teniendo un corazón cobarde de esclavo. Pero la Biblia dice claramente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No somos llamados como hijos de Dios a ser cobardes, sino que Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su valentía. En segundo lugar, un esclavo es murmurador también. Y esta es una conducta que caracterizó al pueblo de Israel. Éxodo 16, en la versión Dios habla hoy, dice: toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo, después de su salida de Egipto. Allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Y también en Números capítulo 11, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos,
y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Pecado que caracterizó a los israelitas fue la murmuración. Ellos murmuraban, hablaban por lo bajo entre ellos, se quejaban de Moisés y de Aarón. Por causa de esto, por causa de que se veían en una necesidad, les faltaba el alimento en algún momento, creían que les faltaba o le faltaba el agua e inmediatamente comenzaban a murmurar contra Moisés y Aarón. Y en realidad esa murmuración era una murmuración directa contra Dios. Y empezaban a recordar las cosas que comían en Egipto, se juntaban a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, dice. Pero se quejaban, decían que ellos los habían traído hasta el desierto. Muchas veces nos quejamos y decimos que los tiempos pasados eran mejor que los que vivimos. Pero el mismo Salomón, en su libro en Eclesiastés, él dijo que nunca debíamos hacernos esa pregunta porque no había sabiduría en esa pregunta. Entonces, ellos miraban hacia atrás constantemente y murmuraban. No valoraban lo que Dios había hecho en su vida. No valoraban lo que Dios había hecho, los milagros que Dios había efectuado en favor del pueblo de Israel. Y se acordaban aparentemente, entre comillas, de lo bueno que vivían en Egipto. Pero ninguno citaba la esclavitud a la cual estaban sometidos. Y acá en estos primeros pasajes que hemos leído, se quejaban del alimento. Y ahí es cuando Dios manda el maná. Pero acá en Números 11 seguían quejando y se quejaban de las privaciones que enfrentaban. Murmuraban de esto. Como creyentes muchas veces murmuramos de que no podemos hacer esto, de que no podemos hacer aquello. Y aguantamos, soportamos, nos corrigen, supuestamente obedecemos, pero nuestro corazón sigue murmurando por dentro, sigue soportando. Pero cuando no lo hacemos voluntariamente, cuando no lo hacemos con un corazón deseoso de obedecer, en algún momento nos rebelamos ante Dios. Y es muy común en el cristianismo de hoy en día quejarse de las privaciones. Que no me puedo reunir con este, que no me puedo reunir con aquel, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello. Y me quejo y me quejo. Es la palabra de Dios la que nos manda. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones las llevamos adelante muchas veces porque estamos en unión, en unidad, tenemos comunión con personas con las cuales no deberíamos tener comunión en realidad. Y eso nos lleva a malas conversaciones y a corromper las malas costumbres, las buenas costumbres, y a enojarnos contra el Señor, contra los líderes, contra la iglesia. Los hacemos a ellos depositarios de nuestra culpa. Ellos son los culpables, nosotros no. Entonces, esto es lo que pasó en Israel. Y el Señor oyó todo lo que decían. Dios oye todo lo que decimos. Y dice que se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Lo que origina la murmuración es destrucción. Puede destruir el pueblo de Dios. La murmuración puede dividir, quebrar iglesias, la murmuración. Por eso no debemos murmurar. La Biblia dice en Efesios que debemos hablar verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que dejar de lado la mentira y hablar verdad los unos con los otros, y que nuestra boca, nuestras palabras vayan alineadas con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras. 1 Corintios 10:10 dice en la versión Reina Valera 1960,
ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, citando el hecho que hemos descrito anteriormente. Y también Santiago capítulo 4 versículo 11 al 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Lo que la Biblia nos enseña acá es que nuestro juicio no debe estar separado de la palabra de Dios. Dice que nos corresponde obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Y la ley de Dios, la palabra de Dios, nos da las indicaciones de cómo debemos conducirnos ante cada situación, ante cada hecho. Nos habla, por ejemplo, que si vamos a juzgar, debemos quitar primero la viga de nuestro ojo, para recién quitar la paja en el ojo ajeno. Y no es nuestra función juzgar a las personas sin la palabra de Dios. Muchas veces juzgamos a las personas y separamos, dejamos de lado la palabra de Dios y juzgamos a las personas según nuestros conceptos, según nuestra idea, según nuestra manera de ver las cosas. No las juzgamos bíblicamente a las personas, las juzgamos según lo que a nosotros nos parece. Y Jesús dice: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Pero este juicio, esta manera de juzgar, cuando separamos el juzgar de la palabra de Dios, cuando la dejamos de lado y juzgamos a las personas y juzgamos sus intenciones según nuestros criterios que no van conforme a las Sagradas Escrituras ni a la voluntad del Espíritu Santo, estamos hablando mal de los otros. Nos lleva a hablar mal, a criticar, a juzgar. Y la Biblia no autoriza de ninguna manera ese tipo de juicio. Y en tercer lugar, una de las características también de un esclavo es que es rebelde. Números 14, versículo 1 en adelante, en la versión Reina Valera 1960 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto es lo que pensaba el pueblo después de el regreso allí de los espías que habían sido enviados a reconocer la tierra. Brotó la cobardía en ellos y se rebelaron ante Dios. Y comenzaron a hablar de Dios y a decir que Dios los había traído para morir. No creyeron en la promesa de Dios de la tierra prometida y se rebelaron contra Dios y no quisieron obedecer a la orden de Dios de entrar en la tierra prometida. Y después se volvieron a rebelar una vez más porque se arrepintieron. Y Dios los perdona, pero les dice: bueno, ahora no van a entrar a la tierra prometida. Y ellos se volvieron a rebelar y avanzaron contra la orden de Dios y tuvieron una derrota allí.
Un corazón rebelde es el corazón de un esclavo. Números 16, 41 al 45 en la versión Reina Valera 1960 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Ellos habían visto la rebelión de Coré, de Datán y Abiram. Habían visto cómo la tierra se los había tragado a ellos y a sus seguidores. Cómo Dios había juzgado esa conducta, esa rebeldía. Sin embargo, el resto del pueblo, después de ver eso, y en vez de mostrarse arrepentido, le echó la culpa a sus líderes, a Moisés y Aarón. Le echó la culpa a ellos de que ellos habían sido los responsables de la muerte de Coré, Datán y Abiram. Y Dios se enfureció contra ellos y estuvo a punto de destruir todo el pueblo de Israel. Solo Moisés y Aarón iban a quedar vivos, pero ellos intercedieron por el pueblo y Dios detuvo esto. Murieron, pero no murieron todos. Entonces vemos lo que causa la rebeldía y cómo el pueblo muchas veces echa la culpa a sus líderes de la rebeldía de otros. Porque cuando algunos se rebelan y se van de la congregación, inmediatamente la mirada de algunos y a veces hasta de toda una congregación es sobre los líderes que quedan. Los miran y dicen: ¿qué les habrán hecho a ellos, a los que se fueron? Y no piensan verdaderamente como deberían pensar. No analizan la situación, no analizan las condiciones, cómo se dieron las cosas, sino que inmediatamente la culpa reposa sobre los líderes. Y Dios aborrece eso. A Dios le molesta eso, porque Dios respalda a sus líderes. Respalda lo que Él llama. Cuando sus líderes le obedecen, se ponen en sus manos, Dios los respalda. Por tanto, el corazón de un esclavo es un corazón rebelde. Pero miren, los dice el Señor en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 6, en la versión Dios habla hoy. Dice: ya no somos esclavos, sino hijos. Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos, hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Ya no somos esclavos sino hijos. Dios nos ha llamado a dejar de ser esclavos de los rudimentos de este mundo, de las costumbres de este mundo, y a vivir como hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios permanecen en la familia de Dios. Solamente cuando vivimos como hijos de Dios podemos permanecer en la familia de Dios para siempre. De lo contrario, aunque nos llamemos hijos de Dios, si vivimos como esclavos, si vivimos con cobardía, si vivimos con murmuración,
Si vivimos con rebeldía en nuestro corazón, lo que hará es que un día Dios nos haga caer de su gracia. Dios permita que caigamos de su gracia y que nos perdamos. Por eso debemos vivir como hijos de Dios. Y para vivir como hijos de Dios, debemos permanecer en su palabra, en lo que Dios nos está enseñando, obedecerla. Porque ahí en la obediencia, cuando obedecemos su palabra, es cuando conocemos en profundidad la verdad de Dios. Esa verdad que nos hace libres. Dios nos hace un llamado a ser hijos y no esclavos. Por tanto, si tú quieres ser un hijo de Dios en este momento, te invito a que puedas orar conmigo de la siguiente manera, de todo tu corazón. Señor Jesús, en este momento vengo a ti y te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. En este momento, Señor, abandono la esclavitud al pecado, la esclavitud a los rudimentos de este mundo, y me dispongo a vivir contigo, pero en condición de un hijo, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, muchas veces los esclavos, como leíamos al comienzo, las características de un esclavo, se parecen a los hijos. Pero la diferencia está en el corazón. Los hijos de Dios viven para agradar a Dios, mientras los esclavos viven haciendo las cosas verdaderamente por obligación y están llenos de cobardía, de murmuración y de rebeldía. Que siempre podamos examinar nuestro corazón y que nuestro corazón sea el corazón de un hijo de Dios y no de un esclavo. Si tú has hecho esta oración conmigo, puedes comunicarte con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y allá dejarnos tus datos y a la brevedad nos comunicaremos contigo. Ha sido un placer haber compartido la palabra con todos ustedes en este día. Les habló el pastor Hugo Ramini y su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través del canal de YouTube de la Iglesia también, para reflexionar nuevamente sobre la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.